¿Listos? Bienvenidos sean todos otra vez aquí a la frontera de lo inapropiado. El día de hoy una invitada excelente para el clima político que estamos viviendo ahorita, porque llegó a visitarnos el Pato Trompudo aquí a California, especialmente a Los Ángeles. Entonces, como está el Pato Trompudo aquí, le trajimos a alguien que nos muestra y nos comprueba la teoría de que México exporta solamente violadores y lo peor de su país. Vamos a hablar de nada más y nada menos de una señorita, la señorita Daisy Hernández. Mucho gusto y gracias por venir. Que es una de esas malas mujeres. Y muy mala mujer. Por cierto, graduada de Harvard. Graduada de Harvard y también cursó en la Universidad de UCLA. Para que vean qué mala es esa muchacha, ¿no? Y lo importante del día de hoy es hablar de una historia que tiene mucho que ver con la migración, la necesidad de migrar, especialmente las razones por las cuales migramos. Pero además de todo, siendo ella una profesora graduada de Harvard, nos va a hablar un poquito también de la educación emocional y cómo se está incluyendo en los currículums de hoy, en las diferentes formas de educación, porque ella está en una posición en la cual estaba trabajando para incluir esto. Vamos a dar la bienvenida a la señorita Daisy Hernández. Bienvenidos a En la Frontera de lo Inapropiado. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Vamos a ver, ya están todos conectados. Se da la bola. Hoy vamos a anunciar muchas cosas. Ok. Muchísimas gracias al la Frontera de lo Inapropiado, la producción del señor Luis Torres, que también está en los controles, en las instalaciones de Radio Órale, específicamente transmitiendo desde Huntington Park. Muchísimas gracias, los invité el día de hoy, la señorita Daisy Hernández. ¿Cómo estás, Daisy? Muchas gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Pues tuvimos una manera muy peculiar de conocernos, así que no les voy a compartir eso porque va a ser un misterio. Pero lo que es importante es que cuando nos conocimos inmediatamente hubo la plática de la educación. Y la razón por la cual surgió la plática es porque vi que en la placa de tu auto decías Harvard alumni, que quiere decir que fue a la Universidad de Harvard. Y lógicamente no eres el perfil, ¿no? Cuando dice alguien, fui a Harvard, te imaginas a alguien güero, alto, nada que ver, ¿no? Con el perfil, decir que los mexicanos, los latinos vamos a Harvard es como muy difícil de decir, ¿no? Pero alguien tan cerca a mí me llamó muchísimo la atención. Entonces, primero que nada, cuéntanos cómo llegas a la Universidad de Harvard y dónde estabas antes. Sí, pues fíjate que es una historia que viene de generaciones, ¿verdad? Mis papás son de México. Mi papá, ¿De qué parte de México? Mi papá es de Oaxaca. Ajá, Oaxaca, es como el programa de Oaxaca vamos a tener ahora. Una comunidad indígena, ¿verdad? Así Él salió de su pueblo en Oaxaca, de Comaltepec, en una edad muy temprana, porque sus papás fallecieron. Entonces él hablaba chinanteco, tuvo que moverse a la ciudad de Oaxaca, aprender un poco el español, moverse a la Ciudad de México, lidiar con los chilangos, aprender. Con todo respeto a los chilangos, se lo escuchan, por favor. Y ahí fue donde conocí a mi mamá. Uh-huh. Entonces, la historia mía es como la historia de muchos de nuestra comunidad inmigrante. ¿Y tu mamá de la Ciudad de México? De mi mamá de la Ciudad de México, sí. Entonces se dio un chilango oaxaqueño. Ajá. Y de ahí surgiste todo en una noche de pasión, una noche de copas, ¿no? Junto con mis otros 3 hermanos. O sea, esto fue una noche mezcal, más bien. Bueno, noche tras noche, diríamos. Noche tras noche. ¿Cómo es la canción de Pedro Infante? Noche tras noche, botella tras botella. Oye, y entonces tus papás se vienen para acá primero. Uh-huh. Ellos migran por cuestiones laborales. Sí, mi papá en sí tenía su propia tienda en México. Okay. Llegó a la Ciudad de México, como te imaginarás, ¿verdad? Donde todavía desafortunadamente existe mucho racismo, mucha discriminación a las comunidades indígenas. Entonces él batalló mucho, pero logró abrir su tienda. Se vino el terremoto, perdió mucho, entonces fue que decidió él Este es el terremoto de 1985. Uh-huh.
Sí. Que acaban de pegar otra vez terremoto, entonces básicamente En el fue aniversario. su aniversario de haber migrado a los Estados Unidos. Sí, poco después del terremoto Entonces tus papás se vienen. Se vino primero mi papá, y luego mi mamá se vino. Cruzaron La frontera. caminando. Mi papá sí tenía una visa, pero llegando a la frontera se la clausuraron. Entonces tuvo que cruzar como muchos de nuestros paisanos, ¿verdad? La frontera a pie. Afortunadamente mi mamá no recibió noticia inmediatamente, entonces ella se vino con la visa y a ella por milagros y la dejaron pasar con la visa. Y ya ellas se quedaron aquí. Para que vean que las personas que vienen con visa vienen y dejan mucho que aportar. Oye, una cosa bien importante, tu papá literalmente se cruza el cerro caminando. Exactamente. Esto fue antes de que se inventara hiking, por cierto. Nosotros lo hacíamos ya profesionalmente con botas y sombrero, una de coca de 2 litros de agua y un pedazo de pan, ¿verdad? Antes de que se pusieran todos fancy con Antes de hiking. que se hiciera popular aquí. Claro, que no. Let's go hiking. Llevé a mi papá un día a hacer hiking y iba delante de nosotros. Éramos muchos, ¿no? Éramos como un grupo de 10 jóvenes. Y entonces le digo, papá, oye, papá, el chiste es que esperemos y subamos el grupo. Le digo, no, güey, me daban muchas memorias de, ¡ahí viene la migra, viene la migra! Y subí rapidísimo. Pues mira, será historia para otro día, pero así, hace un año decidí irme por 3 meses a Sudamérica con mi mochila. Y le conté a mi papá, quiero caminar con mi mochila. Y me dice, ¿para qué, mija? Yo batallé para que tú no tuvieras que hacer eso. Pero la diferencia, ¿verdad? Que ahora es producción. Ahora es diversión, ¿no? Y ahora... Oye, qué buena onda. ¿Y a dónde fuiste en Sudamérica? A Ecuador, Bolivia y Chile. Oye, te empapaste de la cuestión política ahí, porque ahí son grillerísimos los compañeros ecuatorianos. Oh, ni digas, ahí, ¿cómo se llama? A Bolivia. Estaba yo en Bolivia cuando se decidió la elección aquí. Entonces ahí tuve muchos compatriotas, La elección de ahora del Pato Trompudo. Del Pato Trompudo. Okay. Que vamos a llegar a ese tema, pero llegas y te quedas tú sola con tu abuelita en la Ciudad de México. Y con mis tíos. Y con tus tíos. Pues en sí, pues mi abuelita va encontrando la manera de porque todavía no están mandando dinero. O sea, al principio no hubo años donde mis papás batallaron mucho. Bueno, yo no sabía claro. allá, pero sabía que aún como niña extrañaba yo a mi mamá demasiado, pero sabía que ellos estaban haciendo un sacrificio y que me habían dejado con alguien, ¿verdad? Que me quería mucho, mi abuelita que me crió. Y también me criaron mis tíos. Entonces, ahí pasé algunos años con ellos. Luego sucede que en la Ciudad de México la separación de la iglesia y la escuela no estaba tan marcada. Mis tíos eran testigos de Jehová. Oh, no me digas. Sí, entonces significa saludos a todos los testigos de Chayán. Entonces, resulta que porque nosotras no podíamos practicar muchas de las cosas, nos sacaron de la escuela. Entonces fue mi primera experiencia donde me pusieron trabas para mi educación. Y fue por eso más que nada que mis papás tuvieron que mandarnos a traer a mi hermana y a mí. Entonces, Y las dos cruzaron. Sí. Y cruzaron el cerro. Nosotras no cruzamos el cerro, cruzamos por un carro. Entonces contrataron por Tijuana. No, con visa de alguien. Antes era un poquito más fácil. Sí, porque si te parecía, sí era, sí es cierto. Eso es de las cosas que sabemos hacer mejor que nadie. Por cierto, sabemos pasar con... No sé esa es la prima, tú nada más di que te llamas. ¿Cuál era el nombre? ¿Con quién pasaste? Ni me acuerdo. Ni te acuerdas. Para no torcerla, pero... Qué bueno. Y logran cruzar y empiezas aquí el high school. El middle school. Escuela intermedia. Okay. Pero no hablas inglés. Y también en ese entonces no tenía una relación tan fuerte con mis papás, ¿verdad? Porque todavía surgían todas estas emociones de... Me dejaste, me abandonaste. En sí, creciendo no formé una relación muy fuerte con mi papá. Entonces fue difícil porque, establecer esa relación. Llegar a una escuela totalmente desconocida para uno, no hablar el lenguaje, extrañar a mi abuelita a bien, ¿verdad? O sea, todas las noches era dormirme llorando de que extrañaba a mi abuelita. Porque en sí mis papás me habían dicho que... Claro, pues esa es la abuelita la que te creció, exactamente. Era la abuelita la que te había crecido. Pero te adaptas y ¿cómo aprendes inglés? ¿Cuál es ese proceso? Pues fíjate que fue poco a poco y más que nada tuve la gran fortuna de encontrar amigas, encontrar maestras que vieron algo en mí
y que me tuvieron la paciencia, porque sí, los primeros años cuando llegué era tremenda, no iba a la escuela, me la pinteaba, no quería estar aquí. Cuando mis papás me amenazaban, si no te compones te vamos a mandar a México, O sea, más lo hacía. que eras una rebelde, o sea, llegaste como buena mexicana, muchas güeros, no me caen bien, no me gusta el sistema, y te dio trabajo, porque mucha gente no habla de esto, o sea, la gente piensa, y eso lo digo por especialmente a todos aquellos que me dicen, me gustaría irme para allá, Daniel, y a muchos me han dicho, oye, ayúdame a irme para allá. Digo, no sabes, Es o sea, difícil, ajá. es un proceso psicológico para empezar, porque estás muy acostumbrado a tus formas, estás muy acostumbrado a comer tacos en la esquina, estás muy acostumbrado a que te den fiado, a que le pagas mañana y son Para uno salir a jugar a la calle todos los días. Y llegando aquí, que mis papás tenían que trabajar se iban de las 5:30 hasta las 7 de la noche, no nos dejaban salir, ¿verdad? Porque tenían miedo de la cultura de aquí. Entonces fue un shock tremendo irse de un lugar donde uno se sentía, bueno, yo me sentía totalmente segura, podía andar en las calles corriendo con todos. Y aquí no, aquí estamos pasando por algo muy complicado, que es el problema de que, para empezar, los papás tienen más miedo de lo que está pasando y no nos dejan hacer nada, no, o sea, no salgas, no dejes, no, y parece nada, pero eso es una de las cosas que quiero hablar el día de hoy. Pero existe una xenofobia a lo que está pasando alrededor, pero además de todo, tienes todo este miedo y esta fobia a todo lo extraño, a todo lo nuevo, pero además de todo, te están inculcando racismo, porque los latinos somos por naturaleza racistas. En México fue racista el hecho de que la discriminación que hay con respecto a que si eres de Oaxaca o algo así, todos nos ponemos la mano. Igual aquí, muchos de los chicanos de aquí, ¿verdad? Nos hacían burla de que los chuntitos, A mí me ha pasado todo eso, ¿eh? Cuando yo llegué a organizaciones donde hablaba bien español y donde venía con educación, los chicanos aquí me hicieron la vida de cuadritos. Ya después me los fui ganando con la cuestión de la educación. Y que también hay de todos, ¿verdad? Claro. Para mí, una de las mejores amigas que me tuvieron la paciencia y donde me empecé a conectar aquí, ¿verdad? Fueron algunas de esas chicanas que... Aquí, mándale saludos, mándale saludos. Esa es la importancia de hablar en este foro. Llegas, entras, te empiezas a adaptar, lógicamente eres rebelde. ¿Haces drogas? No. ¿No te puedes aborrachar ni nada de eso? Ni tampoco andas de novia con nadie. Bueno, eso uno que otro. Eso sí. Eso sí andaba de volada, eso sí, ¿eh? Es como la Primero lo canción. primero. Primero. Hay que satisfacer las necesidades carnales. ¡Carnal! Y luego lo que sucede es de que te aplicas y empiezas a ir a UCLA. O sea, terminas la secundaria o high school. ¿Y cómo terminas? ¿Terminas bien? Pues fíjate que sí, después de que conocí a maestros que vieron algo en mí, que dedicaron mucho tiempo para que alcanzara, ¿verdad? Porque yo iba bien atrasada en términos de que para graduarse de la high school, tomar todas las clases que tenía que tomar, aprender el inglés, pero logré alcanzar y hasta llegué a ser presidenta de mi clase en mi último año de la high school. Fui Excuse me. Tuve la oportunidad, ¿verdad?, de hablar en mi graduación, pero 2 días antes de la graduación tuve la conversación con mi consejera de que, fíjate que acabo de oír que mis amigos van a ir a la universidad, ¿cómo le puedo hacer yo? Y fue donde me dijo, ¿tus papás tienen papeles? Y pues en ese entonces todavía era tabú, no hablábamos de eso, y me puse a llorar, ¿verdad? Y le dije, no, nosotros no tenemos papeles, y me dice, pues ¿sabes qué? No vas a poder ir a la universidad, tú vas a trabajar en la Rite Aid, te puedo dar una recomendación para que empieces en McDonald's. Una consejera de la mañana. Consejera, la banda te saluda. Pero fíjate que ese fue el momento crítico para mí, porque fue cuando empecé a quererlo más. Después de eso, dije, yo voy a llegar a la universidad, de una manera u otra, porque estos jóvenes, mis amigos que yo sabía que iban a ir, no eran más talentosos que yo. Éramos tan talentosos y éramos iguales, o yo sabía que podía lograr más. Entonces no fui a la universidad directamente, me casé después de la high school, trabajé algunos años, conocí a un consejero en un autobús que me pagó el primer año de colegio, porque creyó en mí, ¿verdad?
en un colegio comunitario. Entonces me tardé como 5 años en un colegio comunitario. ¿En cuál? En Santa Mónica College. Santa Mónica, donde fue, ahí fue Arnold Schwarzenegger también, ¿no? Varios. Sí. Todos los buenos vienen de Santa. Oye, pero los colegios comunitarios vienen siendo una herramienta muy buena para poder seguir adelante, ¿no? Porque es como una plataforma de preparación. Yo vine con educación de México y cuando entré al colegio comunitario se me hacía papita. O sea, yo, esto... Sí, ¿verdad? Entonces, pero me aburría mucho. Entonces, eventualmente empecé a buscar otras cosas y fue que entré. Pero entras al colegio comunitario y entonces vas a entrar al programa de transferencia. Pues eso es lo que quiero entender, ¿no? Entra al programa de transferencia. ¿Por qué UCLA? ¿Cómo decides hacer UCLA en vez de cualquier otra universidad? Pues fíjate que UCLA era mi meta desde la high school. Fueron ahí donde algunos de mis compañeros fueron directamente de la preparatoria y estaba cerca de casa. Algunas de las marchas que tuvimos en la high school, mi último año de la preparatoria, otra cosa crítica que pasó era que Kid Wilson estaba corriendo para gobernador. Entonces fue allí donde me empecé a involucrar y eran muchos de los estudiantes de UCLA que venían a platicar con nosotros, a concientizarnos, hablando sobre las pólizas que estaban pasando y cómo nos podíamos involucrar. Entonces para mí UCLA desde el principio fue sinónimo con comunidad, con hacer ese cambio social. Quiero decirles que UCLA es por encima y por lo que es debatible, porque aquí todos son muy orgullosos de sus colegios o de las universidades que atienden, pero UCLA es, para mí, desde mi punto de vista, la mejor universidad que hay en Los Ángeles y en el sur no de le llega California. ni a los tobillos la de USC. Es el problema que hay entre USC y UCLA. Entonces ahí se agarran a tomatazos entre ellos, ¿no? Pero son las dos mejores universidades que hay en todo lo que es el sur de California, ¿no? Ya después vas a ver Berkeley, ya después vas a ver otras, pero aún así UCLA está por un nivel muy alto. Y como una mujer indocumentada, una mujer ya es una mujer entrando a la universidad, como una mujer indocumentada entra a la universidad de UCLA, ¿y qué entras a estudiar? Pero ¿cómo le haces? No tienes papeles. ¿Cómo vas a pagar la universidad? ¿Qué pasa? Sí, pues para ese entonces la lucha de muchos estudiantes ya estaba llegando a su fruto. Pasó la ley de AB 540. AB 540, conocida como AB 540, es una ley que se llama Assembly Bill, eso es lo que quiere decir AB, que es una ley que pasaron con la intención, uno de los co-writers es Abel Maldonado y el otro es Firebug, es el apellido. La intención era de proveer fondos del Estado para poder ayudar a estudiantes indocumentados a tener alcance o acceso a educación universitaria de alto rango, como es UCLA. Y además mandaba que muchas de estas universidades, para poder tener acceso a esos fondos, tenían que llenar un cierto grupo de minorías dentro de sus colegios, ¿verdad? Sí. Ok, ¿cómo aplicas? ¿Cuál fue el proceso? ¿Qué onda? ¿Cómo te cayó esta noticia? Pues ese consejero que conocí yo en el autobús, que de verdad fue de pura chiripa, que conocí a alguien que desde el principio empezó a plantar la idea en mí de que yo podría lograr ese sueño que tenía de ir a UCLA. Entonces me conecté con consejeros, empecé a seguir el plan. Siempre tenía como dudas de mí, como no hablaba inglés bien, todavía en el colegio comunitario. Entonces yo dije, bueno, no soy inteligente, no sé hablar inglés, pero le voy a dar el 150, ¿verdad? Me ponía a estudiar y practicar. Y ya poco a poquito pude acumular los créditos, apliqué y empecé mi bachelor's ahí en sociología y educación. Oh, sociología, colega, ¿cómo estás? Una copita. Ok, esta es hacer un bachelor's en sociología en UCLA. O sea, ¿te gustan los experimentos sociales? Me llamó mucho la atención. Me fascina, me encanta jugar con ¿cómo se llama? Con los títeres, digo yo. Pero me fascina mucho esa idea. ¿Qué es lo que te impulsa a continuar en un ambiente que no es favorable
para latinos. UCLA, gran universidad, pero para latinos con tu perfil, no es un ambiente favorable, no te están buscando las masas, decir, ¡oh, es la...! ¿Verdad? ¿Qué te impulsa a continuar ahí? Porque estoy seguro que tendrías que haber entrado en un par de presiones en estando allá. Sí, pues me transferí como estudiante de transfer, estaba trabajando tiempo completo, yendo a la escuela a tiempo completo, pero no fue al nivel grande de UCLA, pero los estudiantes latinos, los estudiantes de color, crearon una comunidad donde nos proveyeron tanto apoyo a los nuevos que veníamos, porque querían que nosotros tuviéramos éxito. Entonces hay un programa ahí de AAP, donde consejeros, otros estudiantes se unen para proveer apoyo. Entonces ahí yo encontré una comunidad pequeña, donde encontré a otras mujeres que también estaban casadas, que también estaban trabajando tiempo completo. Cuando había exámenes nos quedábamos en la librería las 24 horas estudiando juntas. A veces ellas nos tomábamos turnos cocinando y apoyándonos. Entonces para mí fue eso, siempre ha sido encontrar esas conexiones, esas personas que se van a unir a ti para apoyarnos unos a los otros. Interesante, porque como dices tú, es la comunidad estudiantil la que se brinda el apoyo mutuo para avanzar. De ahí, de UCLA te vas a ir a Harvard. ¿Cómo sucede? ¿Quién te mete esa idea ahora? ¿Cómo le haces? ¿Cómo pagas los estudios? ¿Cómo pagas vivir allí? ¿Qué pasa ahí? Cuéntame esa parte, me encanta. Pues lo que pasó es que me piqué estudiando, me encantó la escuela, me encantó empezar a conocer sobre cómo mi historia no era tan diferente de la historia de otras comunidades en todo el mundo. Entonces, sí, me piqué estudiando. Después de allí empecé a aplicar quería agarrar mi maestría, y apliqué para varias escuelas, y una consejera me dijo, ¿por qué no aplicas a Stanford, Berkeley, Harvard? Que yo no planeaba aplicar. Dije, bueno, primero, no sé si me acepten, y segundo, ¿quién quiere irse a una escuela tan fría? Yo la asociaba mucho con los presidentes, todos presumidos de México. Pero dije, bueno, claro, porque casi todos los presidentes usan en México. Fue a la Universidad de Harvard a estudiar economía y negocios internacionales, ¿no? Que fue Cedillo, todos, creo, ¿no? Y entonces dije, bueno, voy a aplicar a ver qué pasa. Y pues resulta que me aceptaron. En your Facebook. Y de ahí dije, pues no yo sé que no voy a ir ahí. Yo tenía un plan, voy a tener hijos dentro de 2 años, si me voy, mi plan se va a atrasar. Pero tuve la oportunidad de ir a visitar, y igual los estudiantes de color ahí en la escuela nos dieron una bienvenida, nos dieron unos ánimos, que salí de esa visita a Harvard sintiéndome que lo iba a poder hacer. Entonces, pues sí, me moví, y fue difícil. El primer año, porque era la primera vez que estaba fuera de casa, lejos de mi familia, fríísimo, el clima y la gente. O sea, la gente no te saluda en la calle, o sea, una cultura muy diferente. Aquí te saludan, pero los homeless, o sea, tampoco, no es como que, ¡ay, hola, ¿cómo estás, Daniel? Te ves bien paisa. Pero vas a comprar un café y te dicen good morning, o te abren la puerta. Allá totalmente, nada. O sea, la cara fría. Pues es que hay mucho frío también. Muy diferente la cultura. Entonces sí, me costó un poco acoplarme. ¿Y los bares, son buenos los bares? Pues fíjate que el primer año estaba yo con tanto miedo y tan miedo y con un sentimiento de ahora sé que le llaman imposter syndrome, ¿verdad? Okay. Síndrome de que se van a dar cuenta que yo no pertenezco aquí, se van a dar cuenta que no soy tan inteligente como los demás. Vas a ver que cuando lleguen mis calificaciones, puras Fs. Y sí, el primer año fue muy difícil, mucho estrés, mucha competición, pero después de ahí me empecé a dar cuenta de que, oye, bueno, llevo buenos grados, tengo que contribuir, ¿verdad? A esa conversación, especialmente en la rama que yo estaba, que era de educación, porque tenías personas que venían de comunidades que sabías que jamás habían pisado una escuela pública, y tenían tantas ideas de cómo componer las escuelas públicas, ¿verdad? Cómo proveer más oportunidades para los jóvenes latinos o afroamericanos. Claro. Y jamás en su vida habían estado en una comunidad o en una escuela de color. Entonces poco a poquito me empezó a dar la confianza de que mis experiencias personales
valen tanto o más que lo que está escrito en todos estos libros de teoría, ¿verdad? Entonces sí fue ahí donde Creo que eso es algo que, oh my God, me emociono. Quiero decir que me emocioné ahorita, porque oh my God, es bien complicado llegar a un país y querer encajar con todo el mundo y que nadie te acepte. Entonces mientras que tú tenías miedo de exponerte por el rechazo, yo me expuse y me rechazaron. Entonces, pero... No encontraste tu círculo. Claro, pero porque yo creía que yo pertenecía a un círculo intelectual, un círculo de gente que está moviéndose para adelante, que está organizando, pero me di cuenta que aquí es uno solo. Pero tú llegas a Harvard, estás en tu cocoon, o sea, te guardas, trabajas, de pronto empiezas a desarrollar, porque el ambiente también te ayuda, ¿eh? Todo el mundo está lleno de confianza, ¿verdad? Entonces esa confianza se empieza a contagiar, quiero pensar. Y de pronto te vuelves no solamente una alumna, pero la directora de abogacía de la Coalición de Inmigrantes de Nueva York. De la Coalición Inmigrante de Nueva York, que está en Harvard, por cierto. Oh, bueno, eso fue después. En Harvard era asistente de investigaciones para el proyecto civil de Harvard. Para el The proyecto Harvard Civil Rights Project. de los derechos humanos. Y de ahí ya te vuelves directora de los inmigrantes, del proyecto de inmigrantes de Nueva York. De abogacía. Y tu maestría es en Educación. En educación. Y creo que por ahí llegamos a hablar un poquito de lo que es educación, porque en el transcurso de esta educación que estás recibiendo, quiero dejar esto bien en claro. Está muy de moda decir que no tienes que ir a la universidad para ser exitoso. Si tienes mucho dinero y tu familia tiene mucho dinero y ha sido una familia con educación durante muchos años y durante muchas décadas, es cierto. Pero si saliste del barrio y esta es la primera vez que vas a tocar la universidad y eres el primero de tu generación, sí necesitas esa educación. La verdad que sí, porque hace una gran diferencia. Te abre puertas. No, eso de que no, yo voy a renunciar. Sí, hay muchos entrepreneurs, hay muchos empresarios, pero la educación es muy básica porque aprendes una cosa que yo he estado hablando en los últimos programas. Aprendes de educación emocional y de la inteligencia emocional. ¿Cómo te expones a ella y qué es para ti educación emocional e inteligencia emocional? Sí, bueno, para mí es entender de que nuestras experiencias, ¿verdad? Nuestras emociones son válidas. Nosotros sabemos de que, no sé si te ha pasado, que a veces alguien dice algo o actúa de una manera que se te prende algo por dentro que ni siquiera, a veces ni siquiera te cuenta te das, pero ya estás hasta... Bueno, güey, ¿qué me dijiste? ¡Viva la Trump! Y tú, ¡hijo de... Otra vez con su tweet Entonces, todo eso viene de algo, ¿verdad? Nosotros somos animales, ¿verdad? Primitivos, donde por muchos años la parte más grande de nuestro cerebro era una parte que está así chiquitita, que respondía a los instintos animales más primitivos, que son los instintos que todavía tenemos, que nos controlan mucho de nuestras acciones. La mayoría de las cosas que hacemos, porque cuando dos personas se gustan por la reacción química que está existiendo, feromonas y toda esa onda que están expuestas, que no estamos conscientes de. Y el hambre, la de llorar o gritar por algo. Entonces la parte del cerebro, la amígdala, que es la parte más pequeña, es la parte que está más desarrollada en nuestro cerebro, que es la parte que si viviéramos miles de años antes, que si nos sale un león, nuestra reacción ni siquiera lo pensamos, rapidito salimos corriendo, nos congelamos, peleamos o nos damos por vencidos, que son las reacciones más comunes de nuestro cuerpo. Nuestro cerebro se va desarrollando, las partes del cerebro de adelante se van desarrollando más, donde empezamos a poder racionalizar, es donde viene la lógica. Y luego hay otra parte del cerebro que es bien importante, que es la parte que controla las emociones. Y muchas veces, desafortunadamente, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, no se nos ha enseñado a reconocer cómo nuestras emociones tienen un poder tan grande, igual o más que la parte razonable en ayudarnos a moderar nuestro mundo, ¿verdad? Y a controlar nuestras emociones y nuestras reacciones.
Entonces, parte de lo que nosotros estamos tratando de hacer en nuestra comunidad de Boyle Heights es exponer a los jóvenes y a las familias a herramientas de cómo pueden ellos a tener varias herramientas para empoderarse y poder salir adelante. Y una de esas herramientas es poder entender sus emociones y poder reaccionar de una manera intencional a las emociones o las cosas que vienen en nuestro camino. Porque uno no va a poder controlar, ¿verdad?, lo que va a decir el Trump o las leyes que vienen, o si nos van a separar a nuestra familia o si nos van a correr del trabajo. Pero lo que sí podemos hacer es crear esta red de herramientas de cómo nos entendemos a uno mismo y cómo podemos crear nuestra red de apoyo basado en lo que nosotros necesitamos. Y lo que necesitamos varía de cada persona. Por ejemplo, a lo mejor tú necesitas apoyo moral, ¿verdad?, cuando surge una situación difícil. Otras personas necesitan en sí un abrazo o alguien que los escuche. Entonces, saber entender lo que uno necesita es tan importante como recibir lo que alguna vez o algunos pensamos nosotros que es lo tradicional de apoyo, ¿verdad? Claro. Ahora eres la directora de Promesa Boyle Heights, y que es básicamente una coalición comunitaria de inmigrantes, que ayudas a las familias específicamente en el área, pero estás muy ubicada en el área de Boyle Heights nada más, ¿verdad? Como directora, das sus herramientas. Hablamos de educación, de importancia de proveer de sistemas y de caminos a las personas para que puedan utilizar esas herramientas adecuadamente. Pero aquí es donde se pone la cosa bastante, inapropiada. Lógicamente tienes una pasión por lo que haces, y como tienes una pasión, tu pasión por educar y siendo una persona inmigrante, indocumentada en su momento, pues el presidente no es tu favorito. ¿No? Y no es el favorito de muchas personas. Estuvo aquí en California, pero sí recaudó mucho dinero y hubo mucha gente que lo fue a ver. Entonces, hablando de educación emocional, y corrígeme si estás en desacuerdo, pero yo siento que muchas veces los latinos, inmigrantes, indocumentados, son muy emocionales de ver esta situación y se atoran más en esto que en decir, ¿sabes qué? Me voy a poner las pilas, voy a ir a la universidad, me voy a meter al colegio comunitario, me voy a transferir, me voy a seguir avanzando. No estoy diciendo que no pasases por momentos de depresión, pero, coño, o sea, te tienes que levantar. O sea, no puede ser que estés, ay no, el Trump no me va a deportar. Tienes que ir para adelante. Yo lo que le digo muchas veces a las personas es que el poder de la mente es muy grande, y creo que lo que me dijiste hoy a mí me llama mucho la atención, porque es lo que hablo todo el tiempo. Es de que tú dijiste, yo no hablo inglés y no soy muy inteligente, pero tenías disciplina. Y el maestro chino-japonés, se me fue su nombre ahorita, nos dice precisamente en una de las pláticas que tiene, la inteligencia siempre va a perder en contra de la disciplina. La persona disciplinada siempre le va a ganar a una persona inteligente. Y creo que ese es tu caso, porque tú eres una persona extremadamente con una disciplina, y pudiste sobrellevar todas estas cosas. Ahora, no te cae bien el Trump, pero ¿qué estás haciendo para cambiar lo que está pasando con Trump? Pues estoy de acuerdo en que cada uno tenemos las opciones, ¿verdad? Podemos decidir en cualquier momento nuestro camino. Estoy orgullosa de mi historia. Mucho de eso se viene del ejemplo que me puso mi abuelita, ¿verdad? De lucha. Pero también no puedo generalizar que mi historia tiene que ser la historia de todos los demás. Cada persona tiene experiencias diferentes. Hay personas que han pasado cosas que ni yo me podría imaginar ver pasado. Claro. Entonces ahí es donde se viene tener una caja de herramientas, ¿verdad?, que te va a funcionar para ti. Porque lo que me funcionó para mí fueron cosas que fui aprendiendo con el tiempo, combinada con chiripa, ¿verdad? Tuve suerte de conocer a ese consejero en el autobús, tener amigas. ¿Cómo se llama? Mr. Rice, ya falleció. Ya falleció, pero... Saludos, Mr. Rice, desde allá arriba nos está viendo. Por cierto, desde allá arriba también nos ve el señor Steven
Goldberg, que acaba de morir, uno de los científicos más grandes. Hawkins, perdón, Stephen Hawkins, ¿no? Se me fue ahorita los nombres. Pero fíjate que una historia de resiliencia es la, la de él. Hablando de que sí se puede, porque hoy estamos hablando de que sí se puede. Me pareció interesante algo que me expusiste ahorita. A mí me encanta cuando alguien me prueba que estoy equivocado. Yo soy una persona que hablo de que las emociones tienen que separarse y hay que utilizar la inteligencia. Y le digo a todas las personas, ¿sabes qué? Deja de estarte quejándote y muévete para adelante, ¿no? Pero sin querer, esto es una emoción. Porque, como tú lo dijiste, tienes que identificar qué persona necesita qué tipo de herramienta, porque tienen pasados diferentes, emociones diferentes, reacciones diferentes a ciertas emociones y a ciertas experiencias. Y lógicamente, ponle que además de todo, una persona que fue violada al pasar la frontera y que carga un hijo de una violación. Entonces, lógicamente, quiero públicamente retractarme de decir a todo el mundo, ¿sabes qué? Snap out of it, recupérate. Porque creo que todos tienen y necesitan herramientas diferentes. Gracias por esa y tener paciencia, ¿verdad? Y empatía, porque, por ejemplo, personas que me hubieran conocido cuando llegué de México, en ciertos momentos de mi vida donde yo he también batallado, ¿verdad? Para seguir adelante, a lo mejor hubiera sido fácil que se dieran por vencidos en mí. Pero, sí. ¿Te encontraste me encontré gente buena en el tiempo correcto, que me tuvieron paciencia en los momentos donde no estaba en ese estado, ¿verdad? De disciplina o de confianza en mí misma. ¿Qué es de lo que quieres hablar cuando tienes un foro como el que tenemos ahorita? ¿Cuál es la opción tuya? Decir, ¿sabes qué? Es importante hablar de lo que está pasando en el país ahorita. No sé, hablar de Trump, hablar de tu proyecto. ¿Qué estás haciendo ahorita? Pues una de las cosas que he aprendido basado en mi propia historia es la importancia de crear estos círculos de apoyo, ¿verdad? Entonces yo creo grandemente que un cambio grande no va a venir de arriba, sino que empieza de comunidad en comunidad, que es por eso que ahora mi trabajo está enfocado en crear cambio, transformar una comunidad persona por persona, familia por familia. Y una de las partes críticas para eso es cambiar mentes, corazones y acciones en la comunidad. Entonces, tener personas que empiezan a creer que juntos podemos crear un cambio grande, podemos cambiar las leyes y pelear las leyes que están empujando ahorita a Donald Trump, podemos cambiar los mitos que existen en nuestra propia comunidad, el racismo que existe, ¿verdad? Contra la comunidad afroamericana, contra los de nuestro propio país que son de piel más morena, más negra. Entonces, informarse, conectarse a grupos en su comunidad que están haciendo ese cambio. Si se quieren unir al cambio que estamos haciendo nosotros, que nos visiten en Promesa Boyle Heights, promesaboyleheights.org, y estamos haciendo trabajo local, pero estamos conectados con otros movimientos en toda la ciudad. promesaboyleheights.org, si quieren conectarse. Un tema muy, pero muy delicado que se tocó en este momento es el racismo. Pues fíjense que en la frontera de inapropiado hablamos de racismo porque el señor Trump se refiere a los países centroamericanos y sudamericanos como shitholes, también de otros países en África, que quiere decir hoyos de mierda en la traducción literal, ¿no? Y lógicamente habló que los mexicanos son violadores y todo eso, que somos muestra de que no todos somos. No digo que no haya, sí hay muchos, pero no solo son mexicanos, vienen de todas partes y también hay muchos aquí, que aquí nacieron y todo. Pero cuando esta persona, Trump, agarra y empieza a hacer muchos adjetivos racistas, a los latinos nos ofendemos, pero nosotros somos racistas. En casa se habla de una manera, los papás hablan de una manera, no te juntes con ese... O sea, y si estás como tú dices, cuando estás en la Ciudad de México, no vayas a ser chaparrito y prieto porque eres un indio. Cállate, indio, ¿qué vas a saber tú? Tú llegas con una maestría de Harvard a México, al restaurante más elegante, no necesariamente van a saber que tienes una maestría, te van a tratar como te ven. Si entra un güero alto, va a ser muy diferente, ¿no? Pero el racismo es algo que en la comunidad latina existe y además se enseña.
porque constantemente estamos denigrando a alguien que nosotros creemos que son menores que nosotros, ¿no? ¿Cómo emocionalmente manejas esto? ¿Cómo te ha pasado a ti que seguramente te pasó en diferentes instancias de las instituciones que estuviste? Sí, Daniel, tienes mucha razón. Desafortunadamente está bien arraigado, ¿verdad?, nuestra cultura y tiene mucha raíz en todo lo que ha pasado en nuestros países, pero es algo que tiene que cambiar. Para mí lo que me ayuda es saber de que conozco tanta gente que somos más buenos que malos, ¿verdad? Y de que al mismo nivel que yo le tengo paciencia a un joven que está aprendiendo, tratar de tener paciencia en que juntos poco a poco vamos a cambiar esa cultura, que tenemos que cambiar esa cultura porque estamos preveyendo que nuestros países, nuestra cultura crezca cuando nosotros creamos esas mismas limitaciones. Entonces sí, yo tengo confianza de que tenemos que cambiar esa mente y ese corazón y de que lo vamos a hacer porque estamos viendo, ¿verdad?, que cuando nos unimos, cuando rompemos esas barreras invisibles que se están creando, porque sí, la razón por la que existe tanto racismo es de que los conquistadores lo usaron para dividirnos, claro, para dividir y conquistar. Entonces, al eliminar esas barreras es donde vamos a empezar a ver el cambio que queremos, no solamente para para nuestra propia raza, nuestra propia cultura, sino para el mundo. Desafortunadamente... es fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo. Muy difícil hacerlo. Porque, pues, mira, si estás manejando y se te atraviesa alguien, lo primero que dices, tenía que ser una mujer. O, tenía que ser un asiático. Pinche... Siempre usamos una expresión denigrante. En vez de decir, oye, este señor no se fijó. O sea, siempre tenemos que usar esa frase de mal gusto que es denigrante. Yo siento que cuando la gente hoy en día se queja del racismo de Trump, a mí me da mucha risa. Porque digo, es un hipócrita. O sea, tú eres racista, o sea, no te hagas. No, yo nunca haría eso. No, sí, yo sí que sí, dentro de tu casa y toleras en tu casa. Si tú no lo haces, toleras en tu casa que tus padres o que tus abuelos digan cosas como esas. Y ese es un punto bueno, porque ahí es donde va a empezar el cambio, ¿verdad? Donde uno empiece, a lo mejor sí, porque a todos nos ha pasado, ¿verdad? Que se nos sale algo, un pensamiento, una emoción, que uno puede captar, ay, eso está racista, ¿de dónde viene eso? Entonces empieza con ser consciente. Y la segunda parte es no dejarlo pasar. Si alguien dice algo racista, algo sexista, decir, oye, eso no está bien, ¿verdad? Porque a veces, como tú dijiste, lo dejamos pasar, nadie dice nada. No tenemos esa cara de poder decir, pero a mí me gusta que la gente me diga, hey, Daniel, no estoy de acuerdo con tu punto, pero me gusta sentar a debatirlo. Vamos a hablar, no vamos a querer convencerte de lo contrario, lo único que quiero es que me des lo mejor de ti, yo te doy lo mejor de mí, y salimos los dos ganando. Tu familia hoy en día, todos reunidos aquí, todos están acá, ¿cómo está tu abuelita? ¿Cómo están tus tíos? Saludos allá, ¿están todavía? En la Ciudad de México, en Aragón. ¿En Aragón, no? Sí, en Aragón. Sí, bueno, mi familia inmediata está aquí. Mis papás, algunos de mis tíos del lado de mi papá, pero a mi familia grande, todos están en México. En la ¿Y la relación con tus papás? Mucho mejor, yo creo que el ser inmigrante, llegar aquí y tener que batallar mucho, crea mucho estrés en la familia. Entonces, poco a poquito, como fuimos sobresaliendo un poquito más, se fue aliviando el nivel de estrés, donde pudimos empezar a enfocarnos en crear una relación más fuerte, nuevas maneras de comunicarse, ¿verdad? Que nos han ayudado mucho. Entonces, sí, ahorita estamos celebrando de que tenemos una sobrinita nueva en la familia. Oh, felicidades. ¿Cómo se llama? Yaretsi. Yaretsi, saludos a Yaretsi, que va a ver este programa en 20 años. Ojalá. Que los bebés y los niños tienen una manera de traer tanta luz y tanta optimismo, que nos ayuda mucho porque desafortunadamente apenas hace poquito falleció mi abuelita, que fue un pésamo muy grande para todos nosotros, pero más que nada para mí, ¿verdad? Porque pues era mi mamá también. Entonces, pero me llena de luz saber que dejó tantos nietos y tantos bisnietos, 37 nietos y 27 bisnietos. Entonces dejó esas comunidades oaxaqueñas le dan duro al... Dejó mucha herencia. Sí, Oye, pues muchísimas gracias por haber venido. ¿Hay algo más que quieras agregar? No, muchas gracias por esta plataforma y por invitarme.
No, creo que el día de hoy hablamos de cosas que son relativamente importantes. Número uno, educación emocional y la inteligencia emocional, la disciplina, pero por encima de muchas cosas, sí se puede. Aquí hay una mujer que vino con todas las situaciones adversas y sí es cierto que pasó un mal momento y todo, pero va para arriba, ¿no? Está con una maestría de Harvard que no cualquier persona tiene. Yo envidio eso, como no tienes una idea, envidia la buena. Y es un ejemplo para todas las personas que nos están viendo, especialmente un ejemplo de superación. La educación es el principio básico de poder hacer cambios. Con la educación puedes hacerlo. Un saludo para Trump. Y Sí se puede, se puede. Sí se puede. O sea. Y lo bueno de recalcar lo tenemos en nuestro ADN. Ese espíritu de lucha y de resistencia, claro, sí, lo tenemos por dentro. Y quiero decirles de todas maneras que aunque no nos caiga bien el señor trompudo, a fin de cuentas hay un grupo de gente que sí lo encuentra, que lo representan. Entonces, es importante no enfocarse emocionalmente en lo que está pasando ahorita, sino estar haciendo planeación para lo que viene. Porque aunque no lo crean, desde mi perspectiva, en estrategia política, Trump tiene muchas oportunidades de reelegirse. Aunque les duela escuchar esto, pero existe una gran posibilidad de que se pueda reelegir. Y está bien dispuesto a hacer estrategias políticas y de campaña en su momento para que se gane votos latinos que él vaya a necesitar para ganar en su momento. Entonces es bien importante que planeemos desde ahorita para que este tema no se vaya a dar y se dé precisamente como le pasó con Clinton y George Bush Sr., que lo pudo sacar en los primeros 4 años, ¿no? Aquí quedamos el día de hoy, no sin antes darte un enorme agradecimiento por haber venido al programa en tan corto el tiempo, porque fue una organización muy rápida, pero estoy muy emocionado de ver que una compatriota oaxaqueña fue a Harvard, está trabajando en las comunidades de Los Ángeles y estás haciendo cambios muy positivos. Muchísimas gracias. Gracias y vamos a seguir luchando. Esto fue La Frontera lo Inapropiado. Nos vemos en el próximo programa. Tenemos la salida musical, por supuesto, con el señor Luis Miguel. A ver si la podemos poner, porque me encanta hablar siempre del amor. Y es importante hablar de cosas que nos vuelven controversiales, pero con amor. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Por favor, manden todos sus mensajes y los voy a contestar en un ratito más. Hasta luego. Que pasen muy buenas noches. ¿Estamos bien?